Hablaremos sobre los espacios vectoriales, pero primero que todo debemos saber qué es un espacio vectorial. Una operación externa. La operación interna es considerada la operación suma y la operación externa es la que conocemos como la operación de multiplicación por un escalar. Sabiendo esto, cada operación tiene unas propiedades. Las propiedades de la adición son 5. La clausurativa, conmutativa, asociativa, el elemento nulo y el elemento inverso. Bueno, sabiendo que X y Y pertenecen al conjunto denominado B, entonces X más Y es igual, mentiras, esto pertenece a B. Esta es la clausurativa. Ahora, sabiendo que X y Y pertenecen a B, entonces X más Y es igual a Y más X. Esta es denominada la propiedad conmutativa. Y sabemos que todo esto pertenece al conjunto B. Ahora tenemos a X, Y y Z que pertenecen al conjunto B. Entonces X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Esto es la propiedad asociativa y todo esto pertenece al conjunto B. Ahora X es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un vector 0 en el conjunto B y que si llegamos a sumar 0 más X nos va a dar X. Por eso tenemos esta expresión acá. Y esta es considerada pues la propiedad de elemento nulo. Ahora, sabemos que existe X, ¿cierto? Entonces, X más menos X es igual a 0. Esta es considerada la propiedad de el elemento inverso o el elemento inverso aditivo. Ahora veremos las propiedades de la multiplicación. Entonces, sabiendo que X pertenece a B y que alfa pertenece acá. ¿Qué quiere decir esto? Que alfa es denominada una constante que pertenece al conjunto de las constantes. Entonces, sabiendo que A por X es igual a X, alfa X, y esto pertenece al conjunto B de vectores y esta es considerada la clausurativa. Ahora, sabemos que X y Y pertenecen a B y que alfa y lambda también pertenecen acá. Con esta referencia
podemos hacer la segunda propiedad. Alfa por x más y es igual a alfa x más alfa y. Y esto pertenece a B. Y por el otro lado, si tenemos a alfa más lambda por x, que es nuestro vector, entonces nos daría alfa x más lambda x. Estas dos, como pueden ver, cumplen la propiedad distributiva. Ahora, existe en la operación existe un elemento neutro. Ese elemento neutro lo conocemos como el valor de 1. Es decir, que si alfa es igual a 1, entonces 1 por x es igual a x vector, y esto pertenece al conjunto B. Ahora, sabemos que existe también en la multiplicación un vector denominado 0, el vector 0. Entonces, cualquier escalar, ya sea alfa o lambda o beta o cualquier tipo de escalar multiplicado por un vector 0, siempre nos va a dar 0 vector. Ahora, si tenemos alfa por el inverso aditivo del vector x, podemos fácilmente sacar ese inverso y multiplicar común y corriente a alfa por x vector, y eso es lo mismo decir que es menos alfa por x vector. Ahora, cuando tenemos a alfa por x vector y eso nos da 0 vector, entonces o alfa es igual a 0 vector o x es igual a 0 vector, o los dos pueden ser 0. Perdón, aquí alfa puede valer 0 escalar, no vector. Ahora, si tenemos a alfa por x y nos da otro escalar, en este caso beta, entonces alfa es igual a beta, sabiendo que x es diferente de 0. Y por último, si tenemos a alfa por x es igual a alfa por y, entonces x es igual a y, teniendo en cuenta que alfa es diferente de 0. Bueno, hasta acá pudimos notar las propiedades de los espacios vectoriales. Bien, siguiendo con nuestro tema de espacios vectoriales, se desprenden los subespacios. Consideremos el subespacio X. Entonces, ¿qué es un subespacio?
Un subespacio vectorial es el conjunto de un espacio vectorial que satisface por sí mismo la definición de espacio vectorial con las mismas operaciones en el conjunto B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos al conjunto, ¿cierto? Tenemos al conjunto B y tenemos un subconjunto denominado S, ¿cierto? Entonces B ya sabemos que es un espacio total y S es un subespacio de B. Bien, ahora ya sabiendo esto, para determinar si un subespacio es subespacio de un espacio vectorial, tenemos que cumplir tres reglas. Entonces, la primera es que el vector 0 pertenece a el subespacio S. Segundo, si X y Y pertenecen a S, entonces X más Y pertenece a S. ¿Esto qué quiere decir? Que si cumple la misma operación de un espacio vectorial. Un subespacio cumple la misma operación. Como pueden ver, aquí la suma. Y por último, tenemos la tercera regla, que es, si tenemos a X y tenemos a lambda que pertenecen al subespacio S, entonces lambda por X, este punto quiere hacer referencia a la multiplicación. No se vayan a confundir con el producto punto, es una multiplicación nomás. Entonces más bien dejémoslo como lambda por X. Y esto, sabiendo, pertenece al conjunto S. Estas son las tres reglas que tenemos que tener en cuenta para determinar si un subespacio, si unos vectores son subespacios de un espacio B. Un ejemplo que podríamos hacer sería, tenemos al espacio W y esto es igual a 0, perdón, esto es igual a X, Y y Z. Este vector, estas como tipo de coordenadas pertenecen a lo que ya sabemos, a un conjunto de R3. R3 es que está en un plano tridimensional. Ahora, sabiendo esto, tenemos que decir que X menos 4Y más 5Z es igual a 0. Y ahora nos toca, ya teniendo esto,
nos toca evaluar y nos toca averiguar si esto es un subconjunto de R3. ¿Es un subespacio o un subconjunto? Entonces, aplicamos la primera norma. Entonces, damos que X es 0, Y es 0 y Z es 0. Ahora, reemplazamos estos valores en nuestra ecuación. Entonces sería 0 menos 4 por 0 más 5 por 0, eso es igual a 0. Sabemos que lo hemos visto antes, que todo escalar multiplicado por 0 nos daba 0. Entonces la primera propiedad sí se cumple, porque aquí satisface que el resultado de igual a 0. Bien, ahora teniendo la segunda propiedad, la segunda regla, nos dicen que x1 menos 4 y1 más 5 z1 y que esto está igual a 0, porque ya lo tenemos acá. Entonces x2 menos 4y2 más 5 z2 es igual a 0. Y esto satisface otra vez nuestra primera ecuación. Entonces, al momento de sumar las dos partes que nos dieron, más x2 menos 4y2 más 5z2 es igual a 0. Ya por consiguiente tenemos que esta parte, esto es igual a 0 y es un subespacio de R3. Pero nos falta determinar la tercera regla. Entonces la tercera regla, ya sabemos que nos dice que al multiplicar por un escalar nos tiene que dar 0. Entonces, en este caso, lambda pertenece a él. Y que el vector x pertenece al conjunto W. Entonces, tenemos que x menos 4y más 5z es igual a 0. Por consiguiente, vamos a multiplicar todo esto por un escalar. Y como ya sabemos que este resultado que tenemos acá, esto, conlleva a 0, entonces lambda por 0 es igual a 0. En este caso ya tenemos que nuestro subconjunto, que ya comprobamos que esto es un subconjunto del conjunto W, perdón, y es un subespacio por consiguiente. Bien,
En este momento pasaremos a ver las combinaciones lineales. Cuando tenemos que X pertenece a un conjunto B y queremos saber si es combinación lineal. Entonces, ¿qué se entiende por combinación lineal? Entonces, cuando hay un vector que pertenece al conjunto B, es combinación lineal de U1, U2, así sucesivamente, hasta llegar a UN, y que esto pertenece a B cuando exista alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente hasta llegar a alfa n que pertenezca a los reales. Ya sabemos que alfa es una constante, un número real. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que X vector es igual a la combinación lineal de A1 de alfa 1 por 1 más alfa 2 por U2 más así sucesivamente hasta que lleguemos a alfa n por UN, y esta, lo que acabamos de escribir, ¿cierto?, es lo mismo que decir la sumatoria de n valores cuando i es igual a 1, y esto es igual, perdón, esta sumatoria es la sumatoria de alfa 1 por 1, y esto es lo mismo que expresarlo de esta forma. Para tener como un concepto más claro sobre qué es y cómo se realiza una combinación lineal, vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a tener en cuenta esta expresión de que cuando i es igual a 1. Bien, entonces nuestro ejemplo nos dice que el vector w es igual a menos 1,3. Bien, y nos están preguntando que si este vector es combinación lineal de el vector u, que vale 1,2, y el vector v, que es igual a 0,3. Bien, sabemos que esto está en R2, entonces pues se van a agilizar más los procesos. Ahora, ya sabemos nuestros vectores y nos están pidiendo que este vector demostrar que si es combinación lineal de estos dos vectores. Entonces tenemos a lambda y a alfa en este caso, y para hallar nuestra combinación lineal decimos que w es igual a lambda u, lambda por el vector u, más alfa por el vector b, que acabo de escribir acá. Es lo mismo que habíamos mencionado antes y que es el desglosamiento de esta fórmula.
Entonces vamos aquí desglosando nuestro ejercicio. Bien, ahora como ya sabemos el valor de W, vamos a trabajar en vectores. Entonces menos 1,3 es igual a lambda por U. ¿Cuánto vale U? 1,2 más alfa, que en este caso podría ser lambda 2 si lo manejamos todo en lambda, y lo multiplicamos a alfa por el vector b, que es 0,3. Bien, ya teniendo esto, entonces decimos que menos 1,3 es igual a lambda, esto es lambda, coma 2 lambda más 0,3 alfa. ¿Qué hice acá? Multipliqué las constantes o lambda y alfa por los vectores que nos daban. Ahora decimos que menos 1,3, que es W, es igual a lambda, coma 2 lambda más 3 alfa. Aquí acabé de hacer la suma anterior de los vectores. Entonces ahora vamos a decir que alfa es este valor y que lambda es este valor y alfa es este valor. Bien, ahora vamos allá. Entonces decimos que menos 1 es igual a lambda y que 3 es igual a 2 lambda más 3 alfa. Como ya tenemos el valor de lambda, fácilmente lo reemplazamos aquí en este sitio para determinar quién es alfa. Cuando hacemos todo el proceso, determinamos que alfa es igual a 5 tercios. Bien, muchachos, acabamos de descubrir cuánto vale lambda y cuánto vale alfa. Bien, ahora si reemplazamos estos valores en nuestra ecuación, la que planteamos acá, reemplazamos lambda, reemplazamos alfa y multiplicamos por el vector u y el vector b, nos tiene que dar w, y en este caso nos da menos 1,3. Entonces w sí es combinación lineal de estos dos vectores. Por otra parte, de los espacios vectoriales encontramos la dependencia e independencia lineal. ¿Qué es esto? Que cuando un conjunto de vectores son linealmente independientes es porque ninguno de ellos es combinación lineal del otro, lo que acabamos de ver. Entonces podemos escribir esto: sea lambda 1, lambda 2, y así sucesivamente hasta llegar a lambda n. Entonces decimos que x1 vector, x2 vector,
así sucesivamente hasta llegar a x vector n. Esto es combinación lineal, lo que acabamos de ver. Si los vectores, si un conjunto de vectores no cumple esta función, es porque es independiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir independiente? Que al momento de hacer la combinación lineal y que al final a lambda n nos dé 0, quiere decir que es independiente, linealmente independiente. Y cuando lambda n nos dé un valor cualquiera, pongámosle beta, nos dé un valor real, es linealmente dependiente. Veamos un ejemplo para quedar más claro. El ejemplo nos dice que tenemos el vector 1,2 y tenemos el vector menos 1, menos 3. Necesitamos saber si u es linealmente dependiente o independiente de b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, daríamos que lambda 1 por 1,2 más lambda 2 por menos 1, menos 3 nos tiene que dar un vector 0,0. Ahora vamos a distribuir las lambdas. Entonces, en la primera ecuación que nos daría sería lambda 1 más, lambda 1 menos lambda 2 es igual a 0. Y 2 lambda 1 menos 3 lambda 2 es igual a 0. Bien, aquí vamos a despejar lambda 1. Entonces lambda 1 nos quedaría igual a lambda 2. ¿Sí? Y ahora, como ya tenemos que lambda 1 vale lambda 2, vamos a sustituirlo en esta ecuación. Es un método de sustitución. Entonces 2 lambda 1, entonces vale lambda 2 menos 3 lambda 2 es igual a 0. Si hacemos esta operación nos da menos lambda 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces si decimos que menos lambda 2 es igual a 0, entonces lambda 2 sería igual a menos 0. Y si lambda 1 es igual a lambda 2, entonces lambda 1 sería igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya tenemos a lambda, como tenemos el valor de lambda 2 y el valor de lambda 1, podemos notar que el resultado nos dio 0. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos dos vectores son linealmente independientes. Si por el contrario lambda 2 nos hubiera dado diferente de 0, o lambda 1 también se podría, entonces serían linealmente dependientes. Pero pues en este caso, en este ejercicio, son linealmente independientes. Bueno, es todo por hoy en esto de espacios vectoriales
y ya seguiremos con más temas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marlon Rodríguez. Voy a empalmar la información que les acaba de brindar mi compañero Sebastián. Entonces, pues espero que sea muy útil esta información. Les voy a hablar sobre sistema generado. Entonces se va a hallar el sistema generador de subespacios o espacios vectoriales. Tenemos el subconjunto S, que está formado por los vectores A, B, C, D, E y F. A este subconjunto le vamos a extraer dos vectores, que va a ser el A y el B, y los vamos a multiplicar por cualquier escalar. En este caso yo escogí lambda y teta para cada uno de los vectores. Posterior a esto los vamos a sumar. El resultado de esta operación aritmética da como resultado todos los vectores del subespacio S. Entonces, cualquier vector del subespacio se va a poder obtener como combinación lineal en dos vectores A y B, que como lo sabemos son el sistema generador. Y listo, vamos a dar un pequeño ejemplo. Entonces tenemos un subespacio definido así, con los vectores x1, x2 y x3 que pertenecen al espacio vectorial de este conjunto. Y que cumple esta condición: 5x1 más 2x2 más x3 igual a 0. Entonces lo primero que debemos de hacer es desarrollar cada uno de los valores de x. Entonces x1, x2 y x3 con su respectiva ecuación respecto al... ¿cómo es que llama esto? Discúlpenme, respecto a la condición que nos da el problema. Entonces a medida que transcurre el video vamos a ir solucionando estos aspectos. Entonces los parámetros que vamos a utilizar serán el número de incógnitas o también de dimensión del espacio menos la cantidad de ecuaciones que hay. Entonces necesitamos dos parámetros. Entonces reemplazamos los valores. Tenemos tres incógnitas, x1, x2, x3, y tenemos una simple ecuación. Entonces 3 menos 1 es 2. Listo. Entonces procederemos a darle valores a las incógnitas. Entonces a la x3 le vamos a dar el valor de lambda y a x2 el valor de teta. Sabiendo que ya lo tenemos reemplazado aquí, vamos a reescribirlo en las ecuaciones. Entonces x3 lo nombramos como lambda y x2 lo nombramos como teta. Ok, ahora vamos a proceder a reescribir estos valores en la ecuación inicial. Entonces vamos a reemplazar 5x1 más 2x a la 2x2, perdón. Pero como x2 vale teta, entonces 2 teta más x3, y como x3 vale lambda, entonces reemplazamos por lambda igual a 0. Ok, ahora lo que vamos a hacer es despejar x1, que es el único valor que nos falta. Entonces bueno, están sumando, pasan a restar, bla bla bla, que ya conocemos el despeje. Entonces x1 es igual a menos 2 teta menos lambda sobre 5. Ahora nos vamos a remitir a reemplazar el x1 en la ecuación. Entonces x1 decimos que es menos 2 teta sobre 5 menos un quinto de lambda. Ahora, ya teniendo los tres valores, vamos a reemplazar en la ecuación, en los vectores x1, x2 y x3. Entonces x1 es todo este conjunto que ya lo vimos arriba, x2 es teta y x3 es lambda. Entonces a partir de esto vamos a extraer el sistema generador, descomponiéndolo usando los parámetros por medio de una suma de vectores. La suma de vectores son estas. ¿Cómo hallamos esta suma de vectores? Entonces ponemos teta, ponemos lambda. Entonces es como hacer un factor común. Si vamos a multiplicar por teta, ¿qué es lo que tiene teta? El menos 2 quintos. Tenemos teta aquí, que teta por teta sería 1, y aquí como no hay teta, ponemos 0. Es el mismo procedimiento con el lambda. ¿Qué multiplicamos por lambda? ¿Qué tiene lambda? El menos 1 quinto. Aquí hay teta, no hay lambda, entonces ¿qué queda? 0. Entonces multiplicamos lambda por lambda, que nos queda 1. Entonces listo, ya teniendo esto,
si operamos esto, obligatoriamente debemos llegar a la general. Entonces, teniendo estos dos vectores del subespacio se van a poder obtener como combinación lineal de estos dos. Es decir, si se multiplican por cualquier número, cualquier escalar, luego lo sumamos, vamos a obtener todos los vectores del subespacio inicial. Ok, ahora les voy a exponer sobre bases de un espacio vectorial. La base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores B1, B2 y BK, que forman el conjunto de los R a la N. Entonces, se dice que este conjunto de vectores forman una base de Rn. Si son de un sistema generador y estos vectores tendrán que ser linealmente independientes, entonces establecemos la diferencia de sistema generador y base. Los dos son sistemas generadores, pero como se diría, en la base todos los vectores son linealmente independientes. En cambio, en el sistema generador que vimos pues en el video anterior o anteriormente, no tiene estrictamente por qué ser linealmente independientes. Ahora analizaremos tres proposiciones para las bases que son equivalentes entre sí. Ok, entonces, el primero, si tenemos un conjunto de vectores que forman una base, de R a la N. El segundo, si tenemos el rango de este conjunto que es igual a N. Y el determinante de esta matriz formada por estos vectores estrictamente tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo explicarles esto? Entonces, si estamos en R3, para formar una base necesito 3 vectores y el rango de la matriz formada por estos 3 vectores será 3, o el determinante de la matriz diferente de 0. Lo mismo, si estoy en R4 necesitamos 4 vectores y el determinante diferente de 0, y así sucesivamente. Siempre tienen que estar iguales, si me hago entender. Entonces, a manera de ejemplo, algo que se utiliza muy a menudo y es muy importante son las bases canónicas, que están formadas por estos vectores E1, E2 hasta En. Entonces, la base canónica de R2 es de la forma 1, 0, 0, 1. De la forma R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. De R4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, lo mismo sería, no sé, con R5, por decirlo así. Iniciamos con el primero, 1, 0, 0, 0, otro 0. Aquí sería 0, 1, 0, 0, otro 0, y pues así sucesivamente. Y digamos lo mismo con n infinito, hasta cualquier número, ya sabremos cómo expresar la base canónica. Ok, listo. Ahora voy a hablarles sobre dimensión de un espacio vectorial. Les leeré la definición. Cuando el espacio vectorial es un conjunto de vectores, la dimensión es igual al número de componentes que tiene dicho vector. Esa sería la definición. Ahora vamos a ir a la práctica, vamos a explicarlo. Entonces, cuando tenemos un vector de R2, A y B, donde A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, la dimensión de R2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque tenemos este exponente que de acá. Simplemente cuando es un vector. Ahora, vamos a hacerlo con R4. Lo mismo, A, B, C y D, donde A, B, C y D pertenecen a los reales, la dimensión de R es el exponente, que es 4. Ahora vamos a pasar a estudiar una matriz. ¿Cómo sería el comportamiento de esa dimensión en una matriz? Entonces, en el caso de una matriz, lo que determina la dimensión es el tamaño de la matriz. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? R por, perdónenme el enfoque, por 2 por 3, entonces donde A, B, C, D, E, F, donde este conjunto pertenece a los reales, la dimensión de este conjunto es la multiplicación del exponente, de este exponente. Multiplicamos 2 por 3, nos da 6. Esa es la dimensión de esta matriz. ¿Cómo sería el ejemplo con una matriz 2 por 2? Lo mismo, la matriz 2 por 2, donde sus elementos pertenecen a los números reales, la dimensión de eso sería 2 por 2 sería igual a 4. Entonces la dimensión es 4.
¿Cómo sería cuando tenemos un polinomio? Pues muy sencillo. Esto es dependiendo al grado del polinomio, se dice la dimensión de este espacio. O sea, el máximo grado de este polinomio es 3. Entonces, si tenemos 3, le sumamos 1 más al grado de esa ecuación, de ese polinomio. Entonces, la dimensión del polinomio 3 es igual a 3 más 1 igual a 4. Entonces, la dimensión de este polinomio es igual a 4. Estudiemos otro ejemplo. Cuando P5, el polinomio de grado 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando el polinomio es de grado 5? La dimensión del polinomio de grado 5 es 5 más 1 igual a 6. Ok, ahora estudiaremos el rango y nulidad de una matriz. El rango es la cantidad de filas no nulas de una matriz A igual a M por N, cuando se lleva su forma escalonada por la forma gaussiana. Entonces, tenemos un ejemplo, vector 1, 1 menos 2, 3, vector 2, 0, 1, 4 y vector 3, 3 menos 6 y 9. Lo plasmamos en esta matriz. Entonces, luego de realizar todo el proceso de Gauss-Jordan, nos damos cuenta que esta fila es nula y las dos de arriba son no nulas. Luego de esto sabemos que su rango es igual a 2. Entonces, porque hay una matriz de esta forma y hay una fila nula, las filas que quedan son el rango de la matriz. Luego de realizar todo este proceso, analizaremos una fórmula para hallar la nulidad de la matriz, que decimos que n es igual a n minúscula menos t, donde L mayúscula es la nulidad, n minúsculas son las columnas y t es igual al rango. Entonces, si reemplazamos, decimos que n es igual a 3 columnas, 1, 2, 3, menos 2, que fue el valor del rango. Perdón, la embarramos. Sería igual a 1. Entonces, permítame ni borro. Y lo anotamos. 1 es... La nulidad es 1 en nuestro ejemplo, que fue la fila que nos salió nula en nuestra matriz. Ok, continuando con esto, por último, vamos a hablar de espacio columna y espacio fila o espacio renglón. Entonces, el espacio columna es cuando una matriz igual a igual a m por n con el conjunto de aquellos vectores de r a la n que se expresen como combinaciones lineales de n columnas de la matriz A. La definición del espacio renglón es cuando una matriz de A igual a m por n es el conjunto de todos los vectores r a la n que son combinaciones lineales de los renglones de la matriz. Entonces, tiene que ser de la forma A igual a x1 por a1 más x2 más a2 más x enésima por a enésima, siempre que a por x igual a b. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, vamos a hablar de transformaciones lineales. Las transformaciones lineales es una función que nos permite transformar elementos de un subespacio vectorial B en elementos de un subespacio vectorial W. La notación que nosotros usamos es la siguiente. Una transformación lineal de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, en el que la transformación de un vector de B nos da como resultado un vector de W, donde B pertenece al espacio vectorial B y W pertenece al espacio vectorial W. Las transformaciones lineales tienen dos características que se tienen que cumplir, que son las siguientes. La primera es que la transformación lineal de la suma de dos vectores tiene que ser igual a la transformación lineal de un vector más la transformación lineal del otro vector. Y la otra característica que tiene que cumplir es que la transformación lineal de un escalar alfa por el vector tiene que ser igual al escalar por la transformación lineal de ese vector. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer una transformación lineal de un espacio vectorial de R2
a un espacio vectorial de R3, donde nos dan las siguientes características: la transformación lineal de X y Y en el espacio vectorial R3 es igual a X más Y, X menos Y 2X. ¿Listo? Entonces, de ahí procedemos ya a examinar la primera característica que nos exigen para que sea espacio vectorial. Vamos a proceder a hacer un ejemplo de una transformación lineal de R2 a R3, donde las características que nos dan son las siguientes. En el espacio vectorial R3, X más Y, la primera variable, la segunda es X menos Y la tercera es 2X. Son las características que nos dice. Entonces, definamos los vectores. Sean B igual a B1, B2 y W igual a W1, W2. Ya tenemos definidos los vectores. Entonces, ahora sí procedemos a ver que las características se cumplan. Entonces ahora procedemos a hacer B más W, que eso nos da igual a B1 más W1, B2 más W2. Teniendo definido esto, procedemos a hacer la rectificación de la primera característica que nos dicen para que sea un espacio, una transformación lineal, que es la transformación lineal de B más W. Entonces, la primer variable del vector nos dice que es X más Y. Entonces, procedemos. Primer variable, B1 más W1, que es X, más Y, que es B2, más W2. Procedemos a hacer la segunda variable del vector, que sería X menos Y. Entonces, B1 más W1 menos B2 más W2. La tercera nos dice que es 2 veces X, entonces 2 veces B1 más W1, y eso nos daría igual a B1 más W1 más B2 W2, B1 más W1 menos B2 menos W2, 2B1 más 2W1. Listo, tenemos la primera. Ahora vamos a rectificar que la transformación lineal de V más la transformación lineal de W. Entonces, transformación lineal de V más transformación lineal de W. Listo. Eso es igual a, como ya tenemos cómo es esta, hacemos transformación por transformación y nos da igual que la transformación lineal de V, la primera nos dice que es X más Y. Entonces B1 más B2, X menos Y, B1 menos B2, 2 veces X, 2B1. Listo. Ahora, más la transformación lineal de W, que sería W1, o sea, X más Y, más W2, X menos Y, W1 menos W2, 2 veces X, 2 veces W1, y eso nos da igual a, ahora factor por factor. Entonces B1 más B2 más
W1 más W2, coma, B1 menos B2 más W1 menos W2. Coma, 2B1 más 2W1. Y si se dan cuenta, nos da el mismo resultado tanto de las transformaciones independientes como de las transformaciones de la suma. Entonces la primera condición se nos cumple. Ahora vamos por la segunda condición. La segunda condición nos dice que t de alfa por el vector es igual a alfa por la transformación lineal de el vector. Entonces vamos a proceder a hacer. Entonces nos dice que t por alfa por B1, B2 es igual a la transformación lineal de alfa por B1, alfa por B2. Ahora pues procedemos a hacer la transformación. Eso nos da igual a alfa B1 más alfa B2, que es X más Y, coma, alfa B1 menos alfa B2, coma, 2 veces alfa B1, que son las que nos daban, las propiedades que nos dan del espacio vectorial que se iba a transformar. Ahora sacamos factor común alfa y nos da B1 más B2, coma, B1 menos B2, coma, 2B1. Y eso nos da como resultado que es igual a la transformación lineal, o sea, a alfa es la vaina por la transformación lineal de B. Entonces la segunda condición también se nos cumple. Entonces podemos decir que esta es una transformación lineal de R2 a R3. Vamos a hablar ahora del núcleo de una transformación lineal. El núcleo es el conjunto de vectores del espacio vectorial B que se transforma en el cero del espacio vectorial W. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Nos dicen una transformación lineal de R3 a R3, donde nos ponen la condición que la transformación lineal de X, Y y Z es igual a X menos Y más Z, coma, la segunda nos dicen que es X más Y menos Z, y la tercera nos dicen que es 2 veces X. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta eso, como nos dicen que es el que se convierte en cero del otro espacio vectorial, entonces igualamos cada una de las componentes a cero. X menos Y más Z igual a 0. X más Y menos Z igual a 0. Y 2X igual a 0. Entonces ya tenemos que X es igual a 0. Ahora despejamos acá. Nos dice, aquí nos queda que Y es igual a Z. Y lo mismo acá, Y es igual a Z. Lo que nos genera un vector 0, Y, Y, al que le sacamos factor común y nos da como resultado 0, 1, 1. Este vector sería nuestro núcleo de la transformación lineal, el vector 0, 1, 1. De aquí también podemos saber que la dimensión del núcleo de la transformación es igual a 1, porque solo contamos con un vector en el núcleo. Eso nos da la dimensión. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la imagen, que es lo único que nos falta. La imagen es el subconjunto de elementos del espacio vectorial W que fueron resultados de la transformación de T. ¿Listo? Entonces,
Para hacer esto vamos a hallar la matriz asociada a esa transformación lineal. ¿Y cómo hacemos esto? Transformando los vectores canónicos del espacio de partida. Entonces, t del vector 1,0,0. Ese es el primer vector canónico, el segundo es 0,1,0 y el tercer vector, porque es en R3, es 0,0,1. Cada uno de esos vectores nos da, lo transformamos al otro espacio con las características que nos daban al principio: x menos y más z, x más y menos z y 2x. Entonces el primer vector nos da 1, 1, 2, el segundo nos da menos 1, 1, 0 y el tercer vector nos da 1, menos 1, 0. Ya teniendo estos vectores podemos tener la matriz asociada. Para hacer la matriz asociada lo que hacemos es coger el resultado de esos vectores transformados, los ponemos como columnas. Entonces 1, 1, 2, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, 0. Aquí a simple vista, y como sabemos, una base no puede tener vectores linealmente independientes, linealmente dependientes. Aquí, como nos damos cuenta, estos dos vectores son linealmente dependientes, porque si multiplico uno de esos por menos 1 nos da el otro vector. Entonces estos dos son linealmente dependientes, por lo que concluimos que la base de la imagen es el conjunto de esos dos vectores. 1, 1, 2, menos 1, 1, 0. Pero pues no necesariamente tiene que ser menos 1, 1, 0. También puede ser 1, menos 1, 0. Ahora, teniendo eso en cuenta, podemos decir que la dimensión de R3, que es el conjunto de partida, es igual a la dimensión de el núcleo más la dimensión de la imagen. Y vamos a ver si es cierto. La dimensión de R3 es 3, que es igual a la dimensión del núcleo y en este caso la dimensión de la imagen, tenemos dos vectores que la generan. Entonces la dimensión de esta imagen es 2 más 2 y nos da que 3 es igual a 3. Ya tenemos todo lo que tiene que ver con transformaciones lineales.